Día El día 1 uno, de la claro. semana. En el caso portugués, Eso primera, es segunda, quinta feria, primera así feria. mismo. Esa es la forma en que se codifica los días de la semana. Igual que los meses. Los meses, Yasí es luna, porque resulta que los guaraní miden el mes por las 4 fases de la luna. Ajá. Y bueno, al cerrar la cuarta fase, ellos, de allí viene el nombre de Yasí, un mes. Y la seguidilla de 12 lunas llenas, la 13ª genera el Año Nuevo guaraní, que no es igual al Año Nuevo occidental. El Año Nuevo indígena guaraní empieza con la primera luna llena de invierno en el mes de junio. Allí empieza el Año Nuevo para los pueblos guaraníes, contrariamente a lo nuestro que empieza el 1 de enero. Decíamos que hoy, 14 de abril, es Día de las Américas. Busca un poco algo que tenga que ver con el Titanic y el 14 de abril. Dale, señor. Amanece, repito, con cielo nublado. 6:15 de esta mañana. Estamos en Ñandutí, estamos en la gran cabina. Hoy es domingo. Este es un programa que compartimos con ustedes a partir de hoy. Estuvo un poco más temprano Amado Neri Farina. A las 9 llega Aníbal Emery junto a Jesse Ruiz Díaz para acompañarles. Titanic se hundió un 14 de abril. No, 15 de abril. El 15 de abril. Casi lo pegaste, Carlos Báez. No, ¿sabes por qué? No yo. Un oyente es el que colabora y dice tiene que ver también con el Titanic. Y miren la portada, el diario digital de Ñandutí esta mañana. Carlos Morínigo, estuvo el doctor ayer sentado con nosotros y el título dice choqué contra el Titanic. Porque él le había definido al IPS cuando asumió como gerente de salud como el Titanic. Nada IPS. Dijo la mayor empresa de salud del país, digo. Claro. Cuando él asume como gerente de salud, define y califica al IPS como el Titanic. Y ayer nosotros le preguntamos acá ya en una parte, en la última parte de la conversación, si el IPS de Bataglia, Vicente Bataglia, y el IPS del doctor Jorge Brites, ¿qué diferencia hay entre cada uno de estos IPS? Y ninguna, lastimosamente ninguna. Dijo, choqué contra una pared, dijo ayer entre otras cosas, y volvió a insistir en que el IPS hoy es un Titanic. En consecuencia, nosotros concluimos que Carlos Morínigo chocó contra el Titanic y tuvo que dejar de ser gerente de salud del Instituto de Previsión Social. Ese tenemos que aprender porque siempre que hablemos de IPS, me gusta que por lo menos por ahora. Ayer fui a una cena, Carlos, y me decía una persona que escuchó el programa, por supuesto, me decía qué preocupante que es lo que decía el doctor Morínigo desde el punto de vista del silencio con el cual se maneja las cosas en IPS, ¿verdad? Ayer el doctor Morínigo decía, mi pecado, en pocas palabras, parafraseando, le decía, mi pecado fue hablar. Y el nuevo gerente de salud, su don, por así decirlo, su virtud es no hablar. O sea, el mensaje que está dejando IPS es, mientras más callado seas, mejor para la gestión actual. Claro. Y es preocupante. Pues no, para tu cargo, no para la gestión, para tu cargo, para claro, el cargo claro. No, porque él dice, Morínigo, que creo que no contó todo de lo que sabe, claro, ¿verdad? Pero él dice, no, ellos se tiene que sincerar el IPS. Claro. Nosotros contamos alguna vez, y ya voy a seguir con otros títulos del diario digital de Ñandutí, contamos alguna vez, y esto lo confirmó también Morínigo, de una reunión donde él no estuvo, pero estuvo su representante, donde el presidente de la República, donde Lea Jiménez le había dicho al propio presidente del IPS que pasaban 7 meses y no hubo absolutamente nada, no pasó absolutamente nada. Pero sigamos con el diario digital de Ñandutí. Habló también ayer y forma parte del diario digital el ministro de Educación, el señor Luis Ramírez, cerca de llegar a un acuerdo. Yo creo que estamos avanzando, hemos conversado con todos, hemos incorporado lo que ellos señalaron, dijo el ministro Luis Ramírez. Por su parte, estudiantes e investigadores piden, además de arancel cero, más recursos para la educación. Anuncian extradición. ¿Recuerdan ustedes ayer que incluso algunos títulos decían otro fracaso o fracaso en el caso EPP en la Argentina? Sí, señor. Ayer creo que nos sorprendió a todos Patricia Bullrich, quien es ministra del Interior, porque anunció el inicio del proceso de extradición de 4 personas detenidas en el vecino país, quienes están vinculadas al EPP en nuestro país. No cumplen con condiciones para ser refugiados, explicó. Ella en el comunicado incluso habla del kirchnerismo, sí. que eso permitió el kirchnerismo, claro, pero que ellos no van a permitir. No habló de esto en aquella conferencia de prensa del viernes, Francesco, pero sí en las redes sociales la ministra del Interior de la Argentina
manifestó esto que estamos compartiendo nosotros en una apretada síntesis. El kirchnerismo les había dado asilo, por eso comenzará el proceso para su extradición, porque no cumplen las condiciones para ser refugiados, tienen alerta roja de Interpol y por eso se les debe retirar de refugio. Encubrimiento kirchnerista. Usaron nuestro país para criar a sus hijos y luego sumarlos a las filas del PP en Paraguay. Incurrieron en decenas de delitos, entre ellos secuestros, asesinatos, narcotráfico y la trata de niños para usarlo de guerrilleros. Y habló también de que son el brazo político de este supuesto ejército del pueblo paraguayo, Carlos. Y por supuesto que también en el diario digital de Ñandutí de este domingo, de este 14 de abril, se menciona Irán ataca a Israel. Lo último que tenemos nosotros con relación al tema es que aparentemente cesaron los ataques de Irán a Israel. Según escuché tantas opiniones entre la tardecita y la noche de ayer cuando se daba esta situación, Hateku, que Irán no tiene las condiciones como para enfrentarle a Israel. Y que lo que ahora el mundo está pendiente de la reacción de Israel. Pero hay que decir también que Irán tiene aliados. Y hay que decir también que Israel tiene aliados. Por eso que muchos ayer hablaban, comienza la Tercera Guerra Mundial. Pero ojalá que no, ¿verdad? A esta altura nadie está en condiciones de ir a una guerra, ¿verdad? Según la información oficial, Carlos, profesor de audiencia, el ejército de Israel informó que durante la madrugada de este domingo, Irán lanzó 300 drones, misiles de crucero y balísticos contra Israel. Ayer decían varios analistas internacionales también que la estrategia militar de Irán para vencer el famoso domo de hierro, que es en pocas palabras el sistema antimisil de Israel, impresionante. Profe, cómo funciona el sistema antimisil de Israel es una cosa de locos. Ayer realmente las imágenes eran catastróficas desde el punto de vista de la guerra, pero también eran admirables desde el punto de vista de la ingeniería. Acá justamente estamos viendo en las pantallas de Ñandutí TV cómo funciona el domo de hierro. En pocas palabras, para la gente que está escuchando la radio y no puede ver la pantalla, el domo de hierro es un sistema, como te digo, profesor Carlos, de audiencia, antimisil por parte de Israel, que justamente se encarga de lanzar misiles ante los ataques que está sufriendo Israel. Impresionante lo que pasó ayer. 300 drones, aparte también lanzaron misiles de crucero y balísticos. Y ayer le escuchaba a analistas internacionales decir de que la estrategia militar de Irán es justamente realizar ataques coordinados 360, decían ellos, ataque 360, que tenían que ver con varias fuentes de ataque. Por eso lanzaron drones, por eso lanzaron misiles de crucero y por eso lanzaron misiles balísticos, para que de alguna manera el domo de hierro no pueda atajar a todos los misiles. Y de hecho que efectivamente ayer lamentablemente varios misiles impactaron territorio israelí. En pantalla también estamos viendo, Carlos, profesor de audiencia, para poner en contexto, al parlamento iraní, que estaba festejando justamente el ataque a Israel. El odio que hay en Medio Oriente es tremendo realmente lo que está pasando. Y hay que decirlo también que para poner en contexto un poquito del por qué se da, porque mucha gente está preguntando por qué Irán está atacando a Israel. El 1 de abril de este año, hace 11 días específicamente, Israel o el ejército de Tel Aviv, como le dicen las FDI, atacaron la embajada iraní en Damasco específicamente. En aquel ataque fallecieron 13 personas, de las cuales sobresalen 7, porque son 7 guardias revolucionarios. Justamente el general Hosseini Salami, quien es el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, que en pocas palabras la milicia iraní, había asegurado el viernes de que Israel sería enterrada en Gaza. Acá justamente tengo el nombre de los altos cargos que fallecieron en aquel atentado en contra de la embajada iraní en Damasco específicamente. Específicamente son Mohamed Reza Saedi y Mohammad Hadi Haj Rahimi, que son justamente miembros guardianes de la revolución. Entre ellos estos dos que te mencioné ahora, profesor, que son generales justamente de esto. Hay que recordar también que Israel en su momento, en el 2020 específicamente, tuvo un atentado en contra del entonces máximo dirigente militar, también político, tengo entendido, que era el famoso Qasem Soleimani. Hablamos específicamente del 2020. Y cito, profesor Carlos, la audiencia, desde el 2020 hasta este 1 de abril, Israel tuvo varios golpes a los guardianes de la revolución iraní, y esto evidentemente provocó
un contraataque por parte de Irán. Las fuerzas Quds, en pocas palabras, también le denominan a los guardianes de la revolución. Según la información oficial que estaba leyendo, se calcula que las fuerzas Quds manejan una cantidad de efectivos que oscilaría los 7.000 a 10.000 efectivos militares, ¿verdad? Hablamos también de un importante brazo armado por parte de Irán. Punto importante, Carlos, profesor de audiencia. Joe Biden se reunió ayer con su equipo de seguridad, el equipo de seguridad nacional. Habló con Benjamín Netanyahu, quien es primer ministro de Israel. En pocas palabras, le otorgó 100% del apoyo por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en la tarde de hoy, domingo, va a haber una reunión del G7 específicamente. Quienes hasta ahora de alguna manera están activando su ejército para defender a Israel. Estados Unidos, por supuesto, Reino Unido y Francia. Ayer Francia mandó también misiles antibalísticos para la defensa de Israel y todo indica que todo Occidente va a posicionarse a favor de Israel. Francia condenó el atentado, Reino Unido condenó el atentado, Canadá, ayer el gobierno de Justin Trudeau condenó el atentado y otros gobiernos también a nivel mundial. Por supuesto, el gobierno paraguayo a través de la Cancillería condenó este atentado por parte de Irán a Israel. Y vamos a ver cómo sigue esto. Hoy va a ser un día determinante para el futuro de esta posible guerra. Todavía no se habla de guerra a nivel internacional, pero como bien dice Carlos Báez, se está hablando de la posible tercera guerra mundial por cómo está dividido el panorama geopolítico. Con Irán, los aliados son Rusia, China, Corea del Norte, Yemen, entre otros, y por el lado de Israel, Occidente entero, ¿verdad? El G7 y por supuesto también gran parte de los países que creen en el concepto de libertad occidental. Hay una tensión enorme en todo el mundo. El diario ABC Color esta mañana dice: Fiscalía salva a ex jefe de Seprelat de la era Cartes. Es el título destacado esta mañana por el diario ABC Color, caso ligado al hermano del alma de HC, Darío Messer. Agentes piden al juzgado el sobreseimiento provisional de Óscar Voidanich pese a las numerosas y graves evidencias. Dicen, profe, me voy a lo de fulano. Yo puro ahí permanentemente. Sí, fulano. Hay una cuestión interesante, Carlos y Francesco, y a la audiencia también, que la F no es un fonema se le dice al sonido propio de un idioma, y no es propio del guaraní. Esto entró con el castellano. Es notable que hasta hoy, sin generalizar, existen muchos niños y jóvenes, inclusive adultos, que no pueden pronunciar la F, y en lugar de la F, por sustitución se dice cuando uno habla de esto, utilizan otro sonido. Por ejemplo, se usa la S, y no sé si alguna vez les habrá llamado la atención que la gente, en vez de decir, por ejemplo, ojo, entre las criaturas y los jóvenes, por ejemplo, comúnmente decir profesor, no, procesor, procesora, ¿verdad? ¿Y qué pasa allí? Se sustituye la F por la S. La gente no puede decir fiambre, dice siambre, siambrera. Ese fiambre no lo escuché. Sí, ¿por qué ocurre? Porque esa criatura por 4, 5, 6 años, inclusive hasta ir a la escuela y tener un contacto con la gente que habla castellano, toda la vida habló guaraní, y en el sistema fonético, en el grupo de sonidos guaraní no existe la F. La F entra, repito, con el castellano. Y hasta hoy, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar personas que no pueden decir Felipe, dicen Celipe, Silemón. Claro, no están acostumbrados. Y es lo mismo que es una dificultad que tiene también el hispanohablante, que cuando va al guaraní, como nunca pudo pronunciar la I, le sale una I. Dice Foz de Iguazú, dice Ipacaraí. No es precisamente porque no quiera, porque se haga ñembotave, sino que sencillamente lo que se llama el aparato fonador no acomodó el fonema, no acomodó el sonido. ¿Cómo se salva eso? Y con una serie continuada de ejercicios donde yo le hago repetir palabras en este caso con F. Y la criatura sin problema va a pronunciar después. ¿El porcentaje de gente que solo habla guaraní, profe? Sí, 35%. Francesco, ayer ya te dijo, profesor, 35 te dijo. Por eso yo cuando leí que un mensaje decía que el 99% habla guaraní. Sí. No, el 99% no habla guaraní. Habla como nosotros. Salvo lo que dice el profe, porque el profe lo que dice es usan ciertos modismos en guaraní. Dice, felicitaciones por difundir nuestro dulce idioma guaraní y de la mano del querido Moejara David Galeano, maestro del guaraní, dice Vidalia Sánchez. Muchísimas gracias. Muy la Vidalia Moejara. Maiteí, por llegar su pe, cuñada que radica tu peri, o me asaiba, mi aranducay, pona eva. Aranducay es libro.
Paranducar libro. Mi Aranducar y por Vega, ya que fue en día. Sí, señor, están ahora en una, le escuché hablar el sábado pasado y ayer también a Vidalia con Alejandra Acosta en la tarde de los sábados de Ñandutí, en Casa Abierta, donde dirige Gloria Rubín. Estaban hablando de la feria que estaban haciendo en pleno centro. Sí. Ojo lo mitad. Bueno, quiero contar esto que realmente fue terrible y ocurrió ayer en Santa Rita. Cambiamos un poquitito, sé que es domingo en la mañana, pero vaya ya poda, hay que contar la información. Son las 6:42 de esta mañana de domingo y la información dice que estaban en una fiesta. Sí. O sea, no sé si no una fiesta, en un encuentro y de repente se le sacó a uno según dicen, Cabo Argel, a el amigo. Y después vuelve con arma en mano y piden, en consecuencia, piden intervención policial, apoyo de la policía. El hombre le termina matando, el que fue echado de la fiesta, del acontecimiento, le termina matando a un oficial de policía. Sí. Francesco va a tener todos los datos en un ratito. Tenemos ya, señor. Y quiero contar esto más. Y la policía reacciona y le termina matando al que le mata al policía. Ojo por ojo. Esa fue la escena. Es así, señor. Había una fiesta bastante fuerte en Santa Rita, como bien mencionaste, señor Carlos Báez. El hombre en cuestión es un ciudadano brasileño identificado como Donizete Núñez. Donizete Núñez. Nunca escuché el nombre de Donizete. En esa zona común. Sí, hay bebé común. Sí. O sea, no es que no escuché, pero hace mucho no escucho, ¿verdad? El Donizete Núñez, ¿verdad? Donizete se pronuncia. Sí. Donizete Núñez es el nombre del ciudadano brasileño que creó justamente disturbios en un festejo de cumpleaños, ¿era, Carlos? Era un festejo de cumpleaños. Ahí está. Bastante fuerte, como bien mencionaste, mucho alcohol de por medio. Debido a su estado de ebriedad, las personas pidieron evidentemente que se le retire del local. Finalmente le retiraron del local para evitar mayores incidentes. Sin embargo, lo que llamó la atención de este ciudadano brasileño de apellido Núñez es que regresó con un arma y empezó a realizar disparos al aire. Entre esos disparos, evidentemente, las personas llamaron a la comisaría, específicamente la comisaría 18ª de Santa Rita. Los policías se hicieron presentes en el lugar, acudieron a este lugar específicamente para controlar la situación, y en medio del forcejeo, Núñez disparó en contra del suboficial César Leiva Báez, de 41 años, ¿verdad? Que lamentablemente terminó perdiendo la vida. Es algo increíble lo que pasó. Y por supuesto también cuando Núñez empezó a abrir fuego en contra del oficial, él también recibió disparos, ¿verdad? Y también cayó abatido, como se dice. Realmente un caso bastante triste, Carlos. Dijiste, estaba alcoholizado. Sí, en un claro estado de ebriedad. Mas este van de perjudicar utilizando el para, ¿verdad? Este tema del alcohol y cuando no estás dentro de tus cabales. Apea, Nemoca Taroba. Porque. Porque, Javi, lo que pasa es que también, posiblemente, cuando te ofenden y vos no estás dentro de tus cabales o te agreden, tu reacción se multiplica posiblemente. Sí, de hecho. Esta es una cuestión ya psicológica y psiquiátrica, sí. Pero por lo que uno ve y escucha, porque al final, no sé, te va a un encuentro para divertirte, para compartir, y termina de esta manera. O sea, que es una costumbre mala, y no hay que decir, porque vi en redes justamente ahora que decían, ay, en Paraguay, no, esto a nivel mundial lamentablemente, ¿verdad? Pero como dice Carlos, qué gusto que da juntarse a compartir un vino, un fernet, una cerveza y festejar. Cuando ya hay el límite. Sí. Claro. Esto cabuñaro sería, ¿verdad? Sí. El Tarobaya es para mí, yo le decía eso por el hecho de que ya cuando se excede, ¿verdad? Se llega a circunstancias como esta, que son terribles, porque implica la muerte de personas. Y el cabuñaro, el cabuñaro, el Cabo Argel. Y bueno, y son ya los extremos, ¿verdad? Cuando uno pasa el Cabo Argel ya es con esa persona que ya cambió su forma de ser, que se volvió violento, que comenzó a ser grosero. Bueno, y que, por supuesto, puede llegar a circunstancias como esta que estamos viendo. Y que es un clásico, profe Carlos, ese cabuñaro. Pero saquemos ya la imagen del hecho en sí lamentable. Realmente ocurrió ayer a la tarde en Santa Rita, en el Alto Paraná. Vamos a seguir hablando nosotros de otros temas.
se lamenta mucho que un oficial de policía en cumplimiento de su función termine en estas condiciones y ni siquiera fue en una lucha, en una pelea con enfrentamiento con delincuentes, ya yo con una persona que estaba formando parte de un acontecimiento familiar y después se retira y vuelve con un arma y amenaza a la gente, termina matando a un oficial de policía y termina muerto él por policías un poco más tarde. El diario La Nación de Buenos Aires, vamos a mirar un ratito, vamos acercándonos a las 7 de la mañana, faltan 13 minutos y después vamos a hacer algunos ñengas, Francesco. Sí, señor. Vamos a poner a prueba. En un ratito acá comunicar a David Galeano. Alerta mundial por el ataque de Irán a Israel con drones y misiles, dice La Nación. Primera plana. Acapara la atención y prácticamente toda la portada de este diario argentino esta mañana. Ataque de Irán a Israel con drones y misiles. Primera plana, diario La Nación de Buenos Aires. Ya más temprano les contábamos los títulos destacados en nuestros diarios, en los diarios del país, y vamos a compartir con ustedes también otra vez un poco más tarde. El drama de las pensiones sin control tiene que ver con el fútbol, dice también La Nación. La ley de bases, hay apoyo para aprobarla, pero piden cambios. ¿Viste cómo es Javier? Es un artículo que escribe Jorge Liotti. Y a pesar de todo, la casta sobrevive, dice también esta mañana el diario La Nación. En la Argentina se habló mucho de este ataque de Irán a Israel, porque en la semana que terminó ayer, la justicia confirmó de que Irán hizo el ataque a la AMIA. Financió el ataque a la AMIA. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y tienen ellos mucho cuidado y mucho temor también ante una cuestión como esta. Así es, señor. Y punto importante también, Carlos, es que en ese dictamen jurídico le califican a Irán como un estado terrorista, que eso es lo que se está hablando en Argentina, ¿verdad? De cómo diplomáticamente Argentina tiene que lidiar con un estado terrorista, ¿verdad? Eso por un lado, y por otro lado también, solamente a modo de información, ayer Javier Milei, presidente de Argentina, estaba viajando a Dinamarca para tener una reunión con empresarios. En realidad era una reunión de marketing. Sí. Iba a ir a probar un avión, algo por el estilo, y suspendió. 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 Estaba viajando, suspendió finalmente. De hecho que la página oficial de la presidencia quitó un comunicado diciendo: el presidente Javier Milei regresa a Argentina en un vuelo que partirá mañana desde los Estados Unidos para conformar un comité de crisis en virtud de la guerra en Medio Oriente con la... Yatritas al Caracol. Van a encontrar, por ejemplo, Yabeburí allí frente a Yolas, en la Yolas. Y eso es en realidad bien pronunciado, Yabeburí. Yabeburí es la raya o mantarraya. Yabeburí, entonces tendría que ser. Yabeburí. La R, no se olviden que ayer le decía, la R siempre es un pulsó. Lastimosamente, por obra y gracia de la impresión de ese tiempo, se convirtió en una R. Pero es un separador. Yabeburí. Acá, ¿cuánto tiempo en el informe del Estado de los Caminos era cerrado Surubí? Surubí, Alberdi. Ahí está, Surubí. Y río, arroyo de los Surubíes. Vamos a encontrar casos como Capi-Ibarí. Capi-Ibá es el carpincho y es el lugar donde abundan los carpinchos. Mutú es el tábano, el bichito este como un mosquito chiquito. Bueno, y donde abunda, porque es una zona húmeda y es el agua, el río donde abundan los mutú. Bueno, esa es la característica que tiene al nombrar y usar la I. Entonces, I es agua, I es estar parado, I significa persona, I es árbol y finalmente I es río. De molde Baimara, si te comparas con lo que dice el profesor. Otro dice, por ejemplo, y esto también es clásico, ¿verdad? Porque tuvo que ver para decir, de Arriero de Saguillú, Banco Nacional de Fomento Noqué. El Banco Nacional de Fomento siempre tenía esas puertas de bronce, doradas. Claro, y le compara, el Saguillú es el pálido, la persona con un parásito, ¿verdad? De Arriero de Saguillú, Banco Nacional de Fomento Noqué. ¿Qué es la puerta? Parecía la puerta del Banco Nacional de Fomento. Arriero, molde Bahí, Alpaforro. Pues mirá lo que es el arpa y el forro del arpa, así que Arriero, molde Bahí, Alpaforro. Y acá Gloria me dice, Arriero, molde Bahí, Hachabaina. Ahí está, Hachabaina, sí. ¿Francés contento? ¿Y cuál iba? No, ya, bien, por ejemplo, en Arriero de Coreí, había bocina. Otro dice en Arriero de Coreí, lápiz de color mono. ¿Tiene lápiz de color mono? Blanco no sirve para nada. No existe. O si no, otro te dice, por ejemplo, bueno, ese no es guaraní. El chorizo mal cargado, por ejemplo, es muy paraguayo, ¿eh? Acá alguien le ve a alguien medio molevadita, te dicen el... Sí. Bueno, y es importante llegar a esta conclusión. El paraguayo observa, compara. Pero todo lo que dice normalmente es producto de haber visto. Qué fuerte suena en guaraní cuando te insultan, profe. Sí.
no es poca cosa. Del mismo modo también cuando te admiran, ¿verdad? Claro, no existen expresiones más dulces en materia amorosa que lo que se dice en guaraní. El guaraní da una connotación muy emocional la palabra, ¿verdad? Por supuesto, no te olvides que es muy expresivo al tener, por ejemplo, ciertas características que el castellano no tiene. El castellano es un idioma muy frío. Te doy el ejemplo. Cuando vos decís vení, o venga, o ven tú, venga usted, vení vos, ¿verdad? Eso en guaraní es eyu. Pero vos podés decir eyu na encima, que na ya es por favor. O podés decir eyumi, que es un rogativo. Podés juntar los dos y decir eyumi na. Podés dar una orden y decir eyu que. Y podés juntar los tres y decir eyumi que na. Que eso ya no tiene el castellano. Eso traducir es como decir vení por favor, por favor, por favor. Es la traducción. El na, profe, ¿siempre fue por favor? ¿O con el tiempo se construyó el na? En realidad es un rogativo, un rogativo. Es como decirle a alguien, pero casi con un ruego. Vení, te ruego que venga, sería una traducción también. Y el mí es cariñoso, ¿verdad? Es una expresión muy afectuosa. Yo mí, te dejo mí, ella por mí. Y nosotros somos de ese tipo de gente que no estamos acostumbrados a ordenar así fríamente, claro, sino que lo hacemos con mucha diplomacia. Exacto. Y yo allí nomás para cerrar la idea, uno dice eyumi que na, y la gente va a decir ikatuno. Eyumi que na, ikatuno. Es como decir, vení por favor, si podés. Bueno, va a ser por favor. Ayudamos. O acá o yo ya a Pacheco te le digo y no viene. No. ¿Qué significa toro orativo, sabes? Toronatí es el cuerno del toro. Arriba de ahí, toro orativo. O sea que si tan toronatilla es que hay, es como que es una bolsa de cuernos. La persona, a eso se refiere. Sería muy cornudo. Ya tiene otra connotación de. Vamos a dejar ese tema. Vamos a otro. Pero díganme si este zapatú un lado. Si te llegan a decir zapatú un lado. Ese ya es porque son mensajes. Ya ahorita. Y parece lo mitad ya entender, porque tiene pues su significado. Y nunca olvide el caso de un famoso diputado que era Pombero Bota. Pombero Bota, Atilio Martínez Casado. Que la expresividad no está en eso, ¿verdad? De cómo la gente llega a imaginar. Claro, es una cosa. Porque el Pombero no usa bota, ¿verdad? No solamente eso, sino que porque es algo totalmente desconocido, algo raro, algo fuera de serie. En el sentido no precisamente positivo, sino que negativo, ¿verdad? Y de allí viene también que podemos ir esto ñenga, pero somos especialistas en ponerle marcante a la gente. Sí. Y es justamente otra producto de la observación. Yo tenía un amigo al quien se le decía Tajita Robá, porque andaba rapidísimo, como las hormigas. Tajita Robá. Y eso de haberle visto sería no comprado. Copia, sí. O Yaguay Paquete, por ejemplo. Yaguay Paquete. Esto de última hora tenía una sección, creo que una página. Sí. O una caricatura de Yaguay Paquete. Yaguay Paquete. ¿Por qué? Porque ese es el perro más cuidado que está en la casa, todo tomadito, con moño y todo eso, ¿verdad? Yaguay Truco. ¿Y ese chuco, español o de guaraní? Sí, español se guaranizó. Chuco. Buen día desde Capiatá, dice día nublado, pesado el ambiente. Sí, elevadísimo porcentaje de humedad, pero va a estar más agradable en los próximos días. Saludo especial al profesor David, soy vecina, excelente familia. Gracias. Hay otro mensaje desde Pilar, está escribiendo una señora y dice, por ejemplo, nos recuerdan acá, otro mensaje, Alcides Vaz también fue un buen arquero. Falleció hace poco. Artemio Villanueva ya dijimos, ¿verdad? Porque hoy es el día del arquero. Dice un mensaje, buen día Carlos, un gusto verlo y mi respeto al profesor. Es la primera vez que les veo y es un lujo. Felicitaciones a ese equipo, realmente llena verlo, dice. Ella es la oyente desde la ciudad de Pilar. A mí me dicen, Mainumbuy, yo tengo un amigo que... Total, no olvidan a Loncito, está bien. A un compañero de colegio le decían, ¿cómo era? Por enrulado. Acá Pichonori. Sí. Es un clásico también. También. Él tiene el cabello efectivamente ensortijado allí. Y vos acá hasta ahora se le dice, acá Pichonori. Sí, tipo de sorte, tal cual. ¿Verdad que, insisto, vamos a encontrar, pero de los más increíbles, acá hay otro, me gusta compartir con los oyentes y televidentes. Desde Pedro Juan Aníbal escribe y dice,
arriero de provecho, veneno, rirucueje. Guatamina. Porque ese pues ya no usa más Y aparte de veneno. Veneno. Sí, sí. ¿Cómo que vas a usar veneno? Sí. No podés usar. Inservible. Inservible. Este peor que esa para todos lados. Sí, sí. Arriero de provecho, veneno, rirucueje. Y te das cuenta cómo la gente sabe. Y en ese hecho que te está contando, pues se utiliza una estructura sintáctica guaraní, que también es algo interesante cuando nosotros hablamos sin darnos cuenta. Nosotros hablamos correctamente los dos idiomas. Cuando nosotros hacemos ciertas traducciones, por ejemplo, yo digo calora y ojo. Yo digo calora y ojo, la gente me va a decir el hijo de Carlos se fue. Pero resulta que en guaraní funciona como en el inglés. Yo digo primero Carlos, era hijo, Carlos, hijo, se fue. Pero como nosotros sabemos hablar castellano, y si decimos Carlos, hijo, se fue, alguien se va a reír de nosotros o va a decir, no está mal. Todos sabemos que en castellano es el hijo de Carlos se fue. En castellano primero está lo poseído y después el poseedor. En guaraní primero está el poseedor y después lo poseído. Caloroga, calocorapi, calorahí, calorayi. Esa es una característica que solamente tiene el guaraní, que todos los paraguayos conocemos. ¿Y vos conocés el Isipó? Isipó. Francesco. No. Bueno, la liana. El Isipó. Y ahí también entra bien ese de Arriero Moldevaí, Isipó. Pero también, Carlos, ya que tocaste el tema de lo de Isipó, durante la guerra del Chaco se creó un guaraní para la ocasión. Porque Arriba declaró al guaraní como idioma oficial del ejército paraguayo el 28 de mayo de 1933. Y él le bautiza al teléfono de campaña como Isipóñe. La liana que habla, la traducción del teléfono de campaña. Isipó, por lo largo, era Iñe. Y allí no me relaciono con lo que dijiste. Me recuerdan acá que ayer fue el día del beso. También. Ayer. Pero ¿por qué? Ahí la pregunta muy rara. ¿Jetú es oler? Sí, en el sentido que uno se aproxima a toda la persona. Y se dice beso. Es la forma que se dice guaraní. Francesco Getuse Hammerberg, por ejemplo. No, nombre cualquiera. Pero para dar un ejemplo nomás. Es que la palabra pues funciona en el contexto, ¿verdad? Pero puede ser te quiero leer, pues. Y por eso digo, depende del contexto. Profe, y el guaraní, o sea, que ayer entre paréntesis nomás me acordé, porque estábamos en una cena y escuché que alguien dijo la palabra guarango. Sí. Y recordé lo que contaste, profe, que entre paréntesis estuve leyendo ayer a Sarmiento cuando hablaba sobre, ¿cómo que decía? Vencer a todos los que tienen el idioma salvaje como cultura, decía. Sí. Idioma salvaje, y hablaba del guarango desde el punto de vista peyorativo de los que hablan guaraní, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo son términos, profe, que nosotros adoptamos? Por ejemplo, a mí me da vergüenza que un paraguayo diga la palabra guarango, siendo que Sarmiento calificaba guarango a los paraguayos para matarlos. Pero no te olvides que terminada la guerra y acá todo esto queda en ceniza, ¿verdad? La gente que, por ejemplo, quería estudiar para ser docente, tenía que ir como mínimo acá a Paraná. Y allí se instaló, se acuñó la expresión guarango para referirse en forma despectiva al guaraní hablante. Que hablaba guaraní, el que hablaba guaraní era un guarango. Y de allí viene. Y vino con tanta fuerza, acompañado de otros mecanismos de represión, de opresión. Porque no creo que, de lo mucho que ya investigué, que ya conversé con tanta gente en el mundo, no encontré hasta ahora una lengua que haya sido tan perseguida como guaraní. Sí. Eso de arrodillarse, que dijimos acá, el yurupete, el correr del patio de la escuela, a eso se sumaba guarango. Y acompañado de guarango, indio, campesino. Sí. Hasta no hace mucho era una cuestión así muy fuerte, el que nadie quería decir que inclusive era del interior, porque eso era campesino. ¿Y la línea de llamarle guarango al paraguayo en términos peyorativos era exclusivo del argentino o los brasileños también utilizaban el...? Acá llegó con la gente que se formó en la Argentina. De hecho, yo de lo que conozco nunca escuché esa expresión usada por los brasileños. ¿Y uruguayos tampoco? Uruguayos tampoco. Una cuestión notable, independientemente a esto, el guaraní abarcó toda la región que hoy incluye a la Argentina y todo, ¿verdad? Sin embargo, por aquello de una cuestión tal vez geopolítica en su momento, es que Sarmiento, Mitre y otros comenzaron a usar ese discurso con el propósito justamente de buscar destruir a Paraguay, primero destruyendo el factor de cohesión psicosocial, porque el más fuerte factor que nosotros tuvimos y tenemos es el guaraní.
Sí, sacarle guaraní a paraguayo es como sacarle su nacionalidad, o sea, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir siendo paraguayos en la medida que sigamos hablando guaraní, inclusive. Esto sin ningún tipo de actitud xenofóbica contra los demás, ni ser nacionalistas o ultranza, pero sencillamente en la realidad. Estamos hablando de un país que, imagínate vos, a mí en el colegio me enseñaron que lo más grande que parió la humanidad fue el Imperio Romano. Y el idioma más poderoso fue el latín. Sí. La pregunta es, ¿dónde está el Imperio Romano y dónde está el latín? Y esta cultura que siempre se consideró retrógrada, salvaje, bueno, es lo que lleva al tercer milenio. Y este idioma de esa cultura considerada salvaje es el idioma hablado hoy, estudiado en grandes universidades de Europa, Estados Unidos y de América, es el guaraní. Acá dice una oyente, se usa mucho pico, jina, sí. Anina, ta, ningo, nico, pío. Pero creo que usamos todo, no solamente de regional, porque acá me dicen ñembucú, ¿no? No, vale. Creo que nosotros también usamos eso. Hay palabras, por ejemplo, que inclusive nosotros también guaranizamos, ¿verdad? Que el otro día conversando con una persona del norte, de la zona de Concepción, ellos usan mucho herado. No sé si herado yaguareté, dice. Y herado se refiere a lo que es grande. O sea, en su pueblo tiene yaguareté de Tuizapayes, pero que sería guaraní, ¿verdad? Pero quedó esa expresión y hoy se usa normalmente al hablar en guaraní en la zona. Ahí pues existen esos regionalismos, ¿verdad? Que cuando uno por ejemplo va a Itapúa uno va a encontrar ciertas cuestiones que son características allí. El reviro por ejemplo es más de Itapúa, más de Misiones, porque en otros lugares no es muy conocido. Y uno va a encontrar así como esas expresiones y veces que se utilizan estando en castellano o guaraní. Yo nunca olvido a una señora de San Pedro que cuando nosotros le pedíamos permiso para cruzar por la propiedad de ella, nosotros le decíamos permiso de Gatú para pasar, y ella nos decía acción tiene, acción tiene, acción tiene. Y acción tiene no es una expresión guaraní, pero ella usaba eso como guaraní. Ella dentro de su conocimiento, acción tiene era siga, adelante. Profe, ¿y picó qué? Picó es la pregunta. En guaraní nosotros podemos decir picó, podemos decir ico, que es la abreviación, baeco, o podemos decir pa, baepa, baépico, baeco, baepa. Las tres terminaciones indican la interrogación. Por eso que en guaraní nosotros normalmente no usamos el signo de interrogación, porque ya tenemos un sufijo que nos indica la interrogación, la pregunta, que es picó, ico o pa. Pero ante cada pregunta generalmente se usa el picó. Normalmente, solamente hay también una tendencia, Francesco y Carlos, que hay una tendencia siempre a reducir. Hoy en día mucha gente en vez de decir correctamente un mi va, coba, eva, ya se acorta eso y dice coa, pea, amoa. Y en el caso de Pico decimos pío, sí, pío. En el caso de Nico decimos nio, se ni onda y coay, pero lo correcto es Nico. Hoy decimos, por ejemplo, se ahí. Ajata, sea ahí, y lo correcto es C-A-B-I. El niopio está mal dicho. Lo correcto sería Nico, ¿verdad? Es lo mismo, ocurre también en castellano cuando decimos yo también, y vos yo también, yo también, profesor. Y eso son procesos que todas las lenguas sufren. Sin embargo, en el caso del guaraní, pasó por un proceso más complicado al no haberse enseñado. La enseñanza del guaraní es de 30 años atrás. Por primera vez, 30 años atrás, el guaraní entra a las instituciones educativas del primer grado. El guaraní tiene una historia muy especial. En la dictadura no se enseñaba mucho guaraní. Se enseñaban algunas instituciones. En 1987 se dispuso la enseñanza al guaraní en lo que era anteriormente el bachillerato. Teníamos el ciclo básico, lo que ahora es séptimo, octavo, noveno, antes era primero, segundo y tercero del básico de la media. Pero el dato interesante es que en Paraguay el guaraní, dentro de todo su proceso de negaciones, de proscripciones, de discriminación, entró a la educación en 1944, pero entró directamente a la universidad y bajó después en el 87 a los colegios y en 1994 llegó al primer grado. Hasta en eso el guaraní tuvo un proceso así llamativo. Empezó a estudiar en la universidad y terminó finalmente en la escuela, que es de donde a partir de ese momento progresó la educación en apenas 30 años. Por eso el otro día les decía, esto sería casi una generación intermedia entre un montón de gente que todavía no estudió guaraní por su edad, otros que ya estudiaron un poco y los niños que hoy lo están haciendo. Faltarían 10 años más para que esto se normalice. Ahora, profe, recién mencionabas que Tiarri ya declaró el guaraní como idioma oficial. Él falleció en 1940.
40. 40. En un accidente aéreo. Sí, sí, sí. Y en el 44 se empezó a estudiar. 44. 44 de la mano de un gran maestro que tuvo el guaraní. Eso quería saber, sí. Que le debemos un monumento a este señor que en vida fue el doctor Reinaldo Julián de Cruz La Rosa. De Cruz La Rosa fue un hombre que llegó a hablar más de una docena de idiomas. Un políglota. Y, por ejemplo, entre sus anécdotas, él siendo profesor de la Facultad de Ciencias Médicas, creo que tenía 56 años cuando él decide estudiar medicina. Y siendo profesor, 56 años siendo profesor, creo que era en el tercer año, él se levantaba entre sus alumnos y se convertía en profesor, porque era profesor de la facultad. Y luego pasaba nuevamente a ser estudiante. Así terminó la carrera y también fue médico, filósofo, médico, teólogo, una persona con una destacadísima formación. Él empezó la enseñanza en la Facultad de Filosofía hoy, cuando eso era la Escuela Superior de Humanidades. Luego llevó la enseñanza al guaraní en 1956 al Colegio Nacional. Me llama poderosamente la atención, no sé Carlos, si querés que cambiemos de tema, pero... Sí, va. No, lo que quiero compartir con los oyentes también, porque será. ¿Por qué nosotros hablamos de será? Sí. ¿Qué será? Y será sería como mi próximo, la persona que está cerca mío, ¿verdad? A mi semejante. ¿Qué era A? Y era A es en realidad, era A el que se me parece, si era ajá, ¿verdad? Pero después se fue acortando, que era A. Igual que nosotros, hace rato le decía, Tabaiguara era Anteguara, era añade Tabaiguara, y después se le eliminó la terminación, era y quedó en Gua. Dice, ¿por qué se usa mucho el keiko en la zona del Guairá? Keiko. Y el ico que decíamos un ratito de pico, que es la pregunta, keiko está, y es muy común. Así como en el caso de Guairá existen otras expresiones. Ahí te pone el keiko antes de hacer la pregunta, no después. Porque tiene el pico que al final. Sí. En este caso varía mucho, depende un poco del discurso. Ellos lo que tienen también, hasta ahora, mucha gente muy tradicional en Villarrica usa un guaraní bastante particular. Cuando dicen ayobaje, dicen ayoarei, o dicen ayepirei, cuando se lavan los pies, ayeporei, y se lavan las manos. Repito, formas regionales, así se conoce a esas variaciones que sufre la lengua. Alangaú, ¿qué es Alangaú? Acá me escribe un oyente y dice, buen día, excelente programa, Alangaú, pechito ahí. Es muy utilizado en corrientes donde también se tiene el guaraní, dice. No, yo no escuché nunca. No, yo tampoco. Ahora, pero que yo no escuché no significa que no... No, es cierto. Ahora, lo interesante de ese comentario es que Corrientes tiene al guaraní como idioma oficial alternativo. Y ellos tienen el guaraní hablado por ellos con, el otro día decía la che, en vez de la che nuestra. Nosotros decimos chamigo, ellos dicen chamigo, y che, y chupé. Acá dice apucapucu cupepe. Oye, eso fue con yerena, trabalenguas. Aplicar pucu, cupepe, agua, aplicar pucu. Tapiti, popute, pire. El tema. Tapiti, popite, pire. Aplicar pucu, cupepe. Aplicar pucu, cupepe. Aplicar pucu, cupepe. Cupepe. Sí, cupepe. Aplicar apuca, pucu. Aplicar pucu, cupepe. Tapiti, apuca, pucu. Ese entraba la lengua. Y sería la traducción a aplicar pucu, cupepe detrás del acento largo. Aguapuí, apuca, pucu. Me senté a reír. Profe, hablando de Xerá, ¿y el capé? ¿Y el capé? Sí, pero es una expresión que viene del castellano, ¿no? Y el capeluz. Pero acá ya se adaptó y quedó en capé. Igual que cuate, que es una expresión más castellana de México, ¿verdad? Cedugo, tequili, tecapé. Son las maneras de referirse siempre al próximo. Un ratito, quiero que te quede un poquitito más, profesor. Tenemos una información que tiene que ver con un hecho del ámbito policial. Está en línea el suboficial Freddy Franco. Freddy, buen día. Buen día, señor. Bueno, acá en Ñandutí queremos saber esta mañana, accidente de tránsito, me dicen con derivación fatal. Contarnos, por favor, porque me parece que fue una verdadera tragedia. Sí, señor, aquí mismo acá la comisaría de Burito, la comisaría 27 de Ramada, específicamente en el kilómetro 77, de la ruta hospital. Tuvimos un accidente de tránsito con derivación fatal. Choque de automóvil contra una motocicleta que venía de
según información que venía de Aguitu, y el vehículo también venía de la ciudad de Ocigallana. Y queriendo entrar acá al debido Criveruí, la motocicleta le salió al paso al automóvil que venía de la ciudad de Ocigallana, según información que... O sea, ¿a qué hora ocurrió esto? Y por medio de la 00 horas. ¿Y en la motocicleta cuántas personas estaban? Estaban una familia entera, 5 personas. Ah, 3 menores de edad y 2 mayores de edad. o sea, su oficial, acá las compañeras me pusieron accidente, auto con motocicleta, 5 fallecidos. Sí, Y yo quería entender cómo 5 fallecidos. Nos estás contando que en la moto se iban 5 personas. Así vimos 5 personas, una pareja que estaban viniendo. Sí, o sea, estamos hablando de una pareja y 3 menores. 3 menores. Y se tienen los datos, la edad de los menores. Uno tiene 9 meses, otro 3 años y otro 8 años. ¿Y la pareja más o menos cuántos años tendría? Un ratito. Tiene que ser jóvenes, porque o relativamente jóvenes. Sí, señor, la víctima de 24 años tenía Una. la señora. Y el señor tenía 25 años. 25 años. Sí, señor, así mismo. Pero si hay una criatura de 8 años, quiere decir que tuvieron hijos a los 16 y 17 años más o menos, Sí, sí. si es que son hijos de la pareja, digo. Sí. El chico de 8 años, su padre es de otra persona, ¿verdad? No es del mismo. O sea, pero no es de la pareja o no es del hombre. No es del hombre. Igual nomás ella es muy joven para tener Sí. entre 7 y 8 Sí, años. Sí, Tuvo que tener los 16 y los 17. Bueno, pues ese ya es un tema aparte. Pero qué fuerte esto, porque uno lamenta el fallecimiento de cualquier ser humano, de adultos y de menores. Pero se facilita. Si te subías a una moto que está preparada para 2 personas, si te subías entre 5, vos mismo estás facilitando sin necesidad que tenga un accidente u otro vehículo. Accidente con otro vehículo, digo. Y de hecho allí ya había algún tipo de sobrepeso. Esa zona va bajando el sentido de la moto con respecto al vehículo que estaba por dar vuelta al ramal. Bueno, quiero insistir con esto. Chocan, les roza, ¿cómo ocurrió? Y según manifestación del conductor del automóvil, la motocicleta que venía ingresada del carril, que venía del automóvil carril rápido, como nosotros le decimos. Porque son de oriundo de la ciudad de Criveruí. ¿A qué hora me dijo ocurrió, suboficial? A las 00 horas aproximadamente. A la medianoche. Sí, señor, así mismo. Y ahí fallecieron los 5. Así mismo, señor. Los 5 fallecieron en el lugar. Qué bárbaro. Y bueno, no sé si preguntar si tenía casco, ya no sirve. Pues, con casco, sin casco, todos perdieron la vida. Qué difícil. Bueno, medianoche entonces tenemos a 2 personas, a una pareja fallecida, ella de 24 años, él de 25. Tenemos a un niño de 7, 8 años más o menos, otro de un bebé y otra niñita de 3 años. Así mismo, señor. ¿Y el conductor del vehículo? ¿Él estaba solo en el auto? Sí, estaba solo en el auto y estaba demorado hasta la comisaría. Hoy a las 9 de la mañana tiene que llegar a la fiscalía a tomar de Ocigallana para su declaración cívica. Pero ahí hay otro vehículo más involucrado, suboficial. Sí, detrás del vehículo venía otro vehículo. Y el vehículo que le embistió contra la motocicleta salió. Y el motivo por el cual el otro vehículo que venía detrás chocó otra vez por la motocicleta, queriendo esquivar y se quedó contra el muro que está acá, Ahí está. que es la divisoria. Se pierde el equilibrio con el primer vehículo. Sí, señor. Y caen y ahí viene el otro vehículo. Pero el conductor del vehículo que les termina pasando prácticamente encima, su oficial, dio positivo al alcotest. Así mismo. Le dio 0,26 miligramos. 0,26. Sí, señor. El otro dio negativo. Negativo, señor. Así mismo.
Qué bárbaro, qué triste información, suboficial. Qué lamentable. Le damos un abrazo, suboficial. Gracias por compartir con nosotros. Muy amable, muy gentil. Hasta luego. Freddy Franco, suboficial, comisaría 27. Tragedia. Sí. Todos los miembros de una familia pierden la vida. 2 adultos jóvenes, 24 y 25 años, la mujer y el hombre, y niños. 3 niños. Entre 5, Carlos. Qué bárbaro. Entre 5. Y ahí pues está el tema del uso correcto de la motocicleta. Sí. Vos sabés que es un clásico, Carlos. No sé si entre 5, ¿verdad? Pero es un clásico verle. Vos te vas un poquito en ruta nomás, pasás un poquito más en Lynch y ves por todos lados motos entre 3 personas. Me tocó justamente el martes, si mal no estoy, un rato acá cerca de Cafetá. Y por el camino le encontré a una pareja, un hombre y una mujer. En el medio estaba su nene llevando una televisión. Por supuesto, ninguno de los 3 con casco. Y este tipo de casos, hay que decirlo, por más que sea un comentario argel, repercute en el sistema sanitario. O sea, hace poco, yo no recuerdo cuántos millones de dólares era que gasta el Estado paraguayo, pero creo que el Estado paraguayo gasta 80 millones de dólares anuales, incluso más en emergencias médicas, por culpa de estos irresponsables. Y lamentablemente, en vez de comprar, qué sé yo, remedios para los pacientes oncológicos, los pacientes que están atomizados, que ayer lo comentábamos, que la otra vez el doctor Isaías Fretes traía el tema acá, tenemos que estar gastando en este tipo de irresponsables. Te cambio drásticamente el tema, Carlos, profesor de audiencia. ¿Qué quería? No, estoy viendo en Twitter nomás cómo le están pegando a los mitadí de Olimpia, a Aaron Páez. Hablando de Olimpia, tenemos el gol de Olimpia ayer. Olimpia le ganó a Tacuarembó ayer. No. Un golazo de Carlos Arrua. Y como lo que el guaraní es espectacular, David. Porque vos ves el gol de Olimpia y enseguida dice uno de los muchachos, Nindo Estuy arquero. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Se utiliza hasta, no tiene nada que ver, o sea, que como lo que Nindo es una cosa, ¿verdad? Claro. Pero ese Nindo Estuy, un golazo de... Pasó la petición ni tuvo tiempo de leer la jugada. Sí. Hablando mal y pronto. Sí. Pero allí es donde se nota justamente lo que decíamos, la expresividad. Ahí está. Haga golazo. ¡Qué golazo! ¿Sí? Nos estoy, nos echai. Este de Carlos no te acaba ni DJ Hammer. No, que eso estoy para el fútbol también el guaraní tiene sus expresiones. Y siempre fue un idioma estratégico. Claro. Yo recuerdo que una vez escribí un artículo sobre eso famoso de Tosacio, Asari, Ari, Epoí, Bateu, todo el léxico. Normalmente en temas de selección y otros es preferiblemente guaraní. Paulo da Silva contó que en los mundiales a su camada le ayudaba demasiado guaraní. Sí. Que dice que, perdón por el uso de la palabra, pero en pocas palabras, que puteaban con Caniza, con Julio Cáceres, eso en defensa, y los ingleses no entendían nada, ¿verdad? Y notablemente toda esa playa de grandes futbolistas paraguayos, todos tuvieron un origen rural. Sí. Es decir, venían de familias guaraní hablantes. Hoy mismo, una cantidad de futbolistas que están en nuestros medios, todos son de familias humildes y sobre todo de muchos puntos del interior del país. Y eso es algo que vale la pena mencionar. Por eso el caso de Cabaña, el caso de Romerito y otros, el propio Chilaver, gente que toda la vida usó guaraní y obviamente lo hicieron en los campos deportivos. Bueno, por ahí cerrando esta parte, agradeciendo al Moejara David Galeano, o Mindipa. ¿Esa qué es palabra? El guaraní tiene unos grados allí. Puedo decir, por ejemplo, Oberá o Mimbija o Yayay. El destello, el máximo destello es Yayay. Y Mimbí es lo que brilla, ¿verdad? Y Oberá es una forma también de brillo. Normalmente cuando uno dice Osunuja Oberá, hay truenos y relámpagos. Ese relampaguear es el Oberá. Oberá o Mimbija o Yayay son 3 expresiones para indicar formas superlativas con respecto al brillo, al destello de algo. Uh-huh. Bueno, acá dice una señora que ella le prohibió siempre a su hijo hablar en guaraní. Yo les prohibía terminantemente a mi hijo hablar en guaraní porque no podemos expresarnos y hablar correctamente el español. Ya hablamos de este tema alguna vez, Moejara, y no es así. No, con ese criterio cualquier otro idioma tendría que perjudicar al de al lado, y eso nunca ocurrió. Los franceses, los que hablan francés e inglés en Canadá, o los que en este caso
es común esto del fenómeno del bilingüismo en muchos países. El Spanglish, allí en la zona de frontera, también producen yopará entre el español o el castellano y el inglés. Y la gente se acostumbra a hablar los dos idiomas. Nosotros tenemos esa gran ventaja de haber nacido en un país donde se hablan dos idiomas. Hay una expresión también, incluso un video en el Mundial, en donde Roque Santa Cruz va con Estanislao Struve y se cruzan con el arquero con Oliver Kahn alemán. Sí. Y no le saluda por el Roque. Sí. Y cómo esa expresión de Struve, que hasta inocente, se convierte en un reclamo, porque al final concluyó con, bueno, nosotros ya vimos una cosa así, le dice, ¿dónde saludamos? Ven ahí de socio, ven ahí de compañero, le digo, ¿verdad? Eso tiene que ver con la idiosincrasia. El paraguayo me saluda. Aunque no te conozco, adiós, gracias. Bate cobro. Y vos estás sentado frente a tu casa. Claro. Pero ni le conocés. Adiós, gracias. Bueno, y eso es muy nuestro. Ese sentido de confraternidad, ese sentido de amistad, de respeto entre las personas, es algo que está instalado. Y nos molesta, y eso es cuando uno va al exterior y uno se da cuenta que existe un trato frío, que es lo contrario a lo nuestro. Nosotros somos muy cálidos con todo. Es cierto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a la gente que comparte con nosotros. Hay una cuestión que dice, un oyente dice que en Pedro Juan, por ejemplo, ellos hablan en español, en portugués y en guaraní. Sí, que la posibilidad. En Suiza, alemán, francés e italiano, con la relación. Sí. Nieje, tú dijimos que es beso. Sí. ¿Y yurupite? Yurupite es el beso apasionado. El purete. Es chuparle la boca al altaduce. El beso mojado. Yurupite. No, yurupete esto. Este es yurupite. Te la liada negra, posiblemente. Que no te den el yurupeteado, que te den yurupite sí es otra cosa. Ya la diferencia entre yurupite y yurupete. Pero no te confundas, ahora no le pidas a un socio. No, yurupite. No, ni tú ni yurupite. Ojalá le digo un pite a alguien, ¿verdad? No, es tremendo allí. Por una simple letra cambia todo el sentido de la palabra. Eso, sí. Y después ya se va y sale en el Ocambú. También. Que también. Cambú ese. Son que sos ignorante. Pero es una pregunta, tipo, ¿sos tonto, vio? No, Nembaetaví es una afirmación. A no ser que olviden Nembaetaví, Nembaetaví, pa o pico. Pero Nembaetaví decirle a alguien que es ignorante. Es una cosa ignorante, sería el Mbae es una cosa y Taví es ignorante. Pero hay varias maneras de referirse. El paraguayo normalmente cuando usa el guaraní tiene una cantidad impresionante de sinónimos. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a la gente, acá en Paraguay, en muchos lugares no se quiere decir la palabra manó, que es la muerte, porque se dice que eso atrae. Entonces la gente dice ñandereyá, o botí, o calipú, los bechaví, pisanguazú. ¿Qué sería ñandereyá? Ñandereyá no dejó, ¿verdad? Y otro dice, los bechaví, pisanguazú, como está acostado, tieso, ¿verdad? No, ya no ve el dedo del pie. Otros dicen jevipema, ya tiene la nalga achatada, aplastada. Otros dicen, por ejemplo, el himno nacional Mesaari. Canta, pues está firme, pues, y están cantando el himno nacional acostado. ¿Y cómo sería, profe, muerte? Mano. O manoma. Ese es un clásico. Sí. Y la otra forma que se usa, que tiene que ver mucho con la cultura guaraní, porque los guaraní pues distinguen el alma del cuerpo. El cuerpo es una casualidad. El alma es lo que permanece. Entonces ellos dicen, oyejequí. ¿Qué es lo que oyejequí significa? Se desprende el alma del cuerpo. Porque para el indígena, para el guaraní, nosotros los seres humanos somos almas. En esencia somos almas que hablamos, ¿verdad? Entonces el alma habita un cuerpo y cuando normalmente muere, entonces el alma se retira. Oyejequí. Alma no era ñe también. Es la expresión correcta, pero como los misioneros cuando llegaron acá por el tema de la diferencia con el guaraní no podían decir le pusieron una NG para darle ese tono nasal. Con el tiempo quedó son anga, pero la expresión correcta en guaraní es directamente. A mí mi me alma. enseñaron que ñe también era... Ñe es la palabra, ñe puede ser el corazón, ¿verdad?
Claro, que es palabra de hablar. Sí, de hablar, ¿verdad? Sí. Y en realidad, así como decíamos un rato, tiene varios usos, porque puede ser idioma, puede ser palabra. Yo veníamos a hablar. Alma no significa ñe. Y no así estrictamente, no, porque la palabra expresa para decir alma es a. Es más, el indígena tiene siempre ese criterio de que nosotros venimos acá a la tierra para buscar un estado de plenitud. Y ese estado de plenitud se llama agüille, no es agüi con i, sino agüi con i. El agüille es un estado de gracia. Nosotros como paraguayos usamos gracia en el sentido de agradecimiento, pero para el guaraní el agüille es un estado de gracia, un estado de nirvana, un estado de completamiento. Y con ese estado de completamiento el alma migra y va a la tierra sin mal, el Ibumara, o Ibumara. No te quiero ver el tema de Carlos me mata, ¿verdad? Pero sí. Qué lindo hablar el fin de semana que viene, profe, de la mitología también. No, tenemos demasiado muchos temas, tenemos para hablar. Qué rica que es. Bueno, muchísimas gracias, Buejara. Un gusto realmente, porque compartimos ayer, compartimos hoy un poquitito más. Y yo creo que nos hace sentir muy bien que nos ocupemos de algo que nos hace diferente y distinto a muchos, que es nuestro idioma. Ñandutí tiene el nombre guaraní. Ñandutí. Tiene el nombre guaraní, ¿verdad? Y a partir de eso también, a toda la gente de Ñandutí, que me tocó conocer por muchos años, estaba de vez en cuando con don Humberto, lo mismo con la señora Gloria, que habla muy bien guaraní. Y acá mucha gente, Nicolás Argüello, de toda esa generación, toda, está Amado Neri Farín, por ejemplo, Doña Eponá Guaraní, Don Viciano, Mía Jacoanga, Andeo Doña Eponá. No se ve de Yacu, no, pero Seponá, de Erico Ares, no, pero nuestro objetivo es Francesco, profesor. Sí, hay una gran esperanza, Francesco. Y digo, con el respeto que se merece Francesco, pero digo que hay una generación que pasó por ese así problema. Pero lo importante en esto, Carlos, en gente como Francesco y muchos otros jóvenes universitarios que hoy dicen, ¿cómo me gustaría aprender? Me falta ese guaraní, quiero aprender. Y la predisposición está en esto. Por más que en algún momento no les salga bien y que pueda ser motivo inclusive de algo tipo de gracia para la gente. Sin embargo, claro, lo que interesa es el esfuerzo. O sea, que yo pondero eso, Francesco, y quiero repetir todas las veces que sea necesario, porque creo que esa clase de gente hoy necesita guaraní. ¿Verdad? Una generación que proscribió el guaraní, que prohibió, porque no... Qué locura. Terrible. A una generación que hoy abre los brazos y dice, yo quiero aprender guaraní, quiero mantener una tradición en el Paraguay. Gracias, loco. Ojalá Carlos Vara piense eso también de mí. No, pero si estamos acá en esta lucha es por eso. No, realmente yo creo que de esa manera siempre dice que se aprende mucho más con humor, así que... Claro. Bueno, OBBT, otro término también. Hay demasiadas muchas cosas, agradezco mucho a los oyentes. Excelente el programa, dice... soy capaz de escuchar el día completo, profesor David Galeano. Excelente profesor, excelente persona, mis respetos para él y cariños para todos los que están en Ñandutí esta mañana. OBBT, dice otro. Felicitaciones por el programa, dice otro oyente. Profesor Buejara, y usted leí. Gracias. Sí, señor. Bueno, vamos a cambiar nosotros de tema, tenemos que ir a una comunicación, vamos a ir a la capital del departamento de Itapúa, reiterando, Francesco, que el suboficial Franco desde Piribebuy nos confirmó un trágico accidente de tránsito ocurrido en los primeros minutos de este domingo. 5 integrantes de una familia que iban a bordo de una motocicleta perdieron la vida. Un vehículo les roza, pierden el equilibrio, caen, viene otro vehículo y prácticamente los pasa por encima. La mujer, 24 años, el hombre, 25 años, el niño entre 7 y 8 años, una niña de 3 años y una criatura de 1 año aproximadamente que pierde la vida también en este lamentable, accidente de tránsito. 7:34, la República del Paraguay.